Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les ¿Cómo va? andan? ¿Cómo están? Buenas Gracias por Bienvenidos a nuestro programa. El 1 de mayo. Sí, feliz día para todos. Gracias por venir el 1 de mayo. Feliz Bueno, día. vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a presentar primero a alguien que ya había estado con nosotros, a Raúl Timerman, analista político, director del Grupo Opinión Pública. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Agustín Echevarne, que es la primera vez que viene. Así así, es. Así que bienvenido. Agustín es Gracias. economista y director general de Libertad y Progreso. Gracias por estar aquí. Y otro que ya ha venido y ha estado con nosotros es Julián Libonati, licenciado en Ciencias Políticas y coordinador de estudios cuantitativos de la consultora 3.0. Exactamente, gracias por la invitación. Por favor, bueno, vamos a hablar mucho de todo lo que está ocurriendo por estas horas y, por supuesto, estaremos hablando de algunas mediciones de opinión que estuvieron haciendo por este lado y le vamos a preguntar en función de eso cuánto de la economía está actuando en ese sentido. Les propongo empezar por el tema mediciones, porque ya empieza a haber nombres en las mediciones. Ya hemos dejado de hablar de imágenes solamente positivas y empezamos a ver nombres. Efectivamente. ¿Tiene que ver con el 2019 o tiene que ver con las cuestiones que se han ido moviendo en materia de la Argentina y de decisiones tomadas por el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, todo tiene que ver con todo, como decía la expresidenta. Pancho Ibáñez lo dijo antes, igual, le digo, ¿no? ¿No? Siempre hay alguien que lo dijo Anterior. antes, efectivamente. Soy mayor, por eso. Ya lo dijo también Carlos Menem, si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Uf. Y después siguieron diciendo cosas, pero nunca lo que iban a hacer. Y como hacen lo que no decían que iban a hacer cuando pedían el voto, bueno, las imágenes del gobierno, del oficialismo, están cayendo a nivel provincia, a nivel ciudad, a nivel nación. También es verdad, la oposición no logra capitalizar esta caída de imagen. ¿Y por qué no logra capitalizarla? Porque la que va perdiendo es la política. La política va perdiendo frente a la gente. Hay esa etapa que hubo de esperanza, de la posibilidad de que las cosas mejoren, de que todo funcione un poco mejor, se fue diluyendo. Y cuando se va diluyendo es por descrédito, y cuando hay descrédito, la gente pierde la fe. Ahora vamos a hablar de nombres y le voy a preguntar también a Julián si tiene la misma sensación en cuanto a lo que ha recogido como opinión, pero quiero preguntar esto que decíamos, ¿no? ¿Cuánto de la economía está relacionado con esto que termina siendo un efecto político? Sí, yo creo que mucho que tiene que ver con la economía, claramente. La economía, hoy además es el Día de la Constitución, ¿no? Porque decimos es el Día del Trabajador, pero también es el Día de la Constitución de 1853. Claro, es verdad. Y eso es interesante porque, ¿qué pasó? En el 53, cuando hicimos la Constitución, con esa Constitución, Argentina llegó a estar 60 años entre los primeros 10 países del mundo, ¿sí? Después cambiamos la Constitución y hace 80 años que venimos prostituyendo esa Constitución original y venimos en un ciclo permanente de populismo. Entonces, el ciclo de populismo, permanentemente tenés una época buena, de bonanza, y terminás complicándote. Entonces, la época buena de bonanza se da cuando, por ejemplo, congelaste las tarifas. Claro. Congelaste las tarifas, la inflación continuó, entonces en tu bolsillo cada vez pesan menos, te sobraba plata. ¿Qué hacías con esa plata que te sobraba? Te comprabas un televisor, boom del consumo de los televisores, boom del consumo de las lavarropas, boom de todo tipo. Boom para ir al exterior, porque después se te retrasa el tipo de cambio. Entonces, todo eso generó una sensación de bonanza muy linda. Pero esto pasó muchas veces. ¿Te acordás el 2x1, el DM2? Claro. Siempre estamos con ese tipo de temas. Y después llega lo que te pasaría en cualquier familia si vivís de crédito con tu tarjeta. En algún momento Hay que pagar. tenés que empezar a pagar Claro. tarjeta. ¿Cuándo? Cuando te dejan de prestar dinero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Este gobierno, tal cual como dijeron en la campaña electoral, no dijo nada de lo que pasaba en Argentina. No dijo la verdad. Entonces, como no dijo la verdad, después no pudo hacer lo que tenía que hacer, que era un flor de ajuste, porque estábamos muy desajustados. Entonces empezó con el gradualismo. ¿Y qué es el gradualismo? Es endeudarte para no ajustar. Y nos endeudamos 30.000 millones de dólares por año. O sea que cuando terminemos este año van a ser 90.000 millones de dólares adicionales. Por supuesto, en algún momento cambian las condiciones internacionales. Todavía las tasas son muy bajitas, pero están subiendo. Entonces el bono largo americano ya rinde 3%. Sigue siendo poquito, pero es mucho va más que subiendo, antes. claro. Y entonces se empieza a complicar el crédito. Y ahí es cuando empiezan los problemas porque la sábana es corta.
tenemos un flor déficit fiscal y empieza la carrera entre el dólar, la inflación, lo que ya sabemos, ¿no? Las tasas de interés, pero ajustás uno y se te desajusta el otro. Claro. Le hago una más a Julián y ya abro el juego para que Nico pueda avanzar con sus preguntas, porque me quedé pensando también en esto, en lo que contaba recién Raúl sobre las mediciones, pero también en esta cuestión del efecto de la economía. Sí. Digo, la población, la sociedad, ¿creyó aquello que se le contó en la campaña y ahora se desilusionó? ¿O en realidad nos encontramos con un panorama que no esperábamos encontrarnos? Yo la tesis de la desilusión no la compro, o por lo menos me parece que no permite interpretar cabalmente qué es lo que está sucediendo en la opinión pública. Es cierto, hay una caída de en torno a 10 puntos en la aprobación de la gestión del Gobierno Nacional y de la imagen presidencial. Ahora, me parece, y para poner en contexto y hacer una llamadita, todavía hay un 35-40% de la sociedad que aprueba y sostiene los valores de la alianza gobernante. Esos son valores muy altos, más aún en el momento que estamos viviendo. Entonces, me parece que para poder interpretar cabalmente la situación es, sí, hay una caída de en torno a 10 puntos, específicamente en los últimos 4 meses. Ahora, todavía hay núcleos de adhesiones bastante sólidos en términos de valores y también en términos cuantitativos. ¿Por qué creen que no capitaliza la oposición? O sea, por oposición me refiero básicamente al peronismo y sus múltiples atomizaciones actuales. ¿Creen que no lo capitaliza porque el discurso que ofrecen remite a lo viejo o porque lo que ofrecen es todavía no ponerse de acuerdo y eso también remite a lo viejo? Bueno, básicamente no existe un escenario. Primero, no existe el partido político donde los que quieren ser candidatos puedan salir a mostrarse. Digamos, hubo una ruptura en la Argentina de la tradición de partidos políticos. Incluso el radicalismo que está dentro de Cambiemos, una parte del radicalismo está fuertemente adentro de Cambiemos y hay otra parte del radicalismo que no está tan fuertemente adentro de Cambiemos. Aquel que fue el que más luchó para entrar en Cambiemos, que fue Ernesto Sanz, se bajó. Y Gerardo Morales, que no quería entrar en Cambiemos, sino que quería arreglar con Sergio Massa, subió. O sea, hay una serie de movimientos que hacen que no haya un escenario para esos actores del peronismo, excepto en el núcleo duro del kirchnerismo. En el núcleo duro del kirchnerismo que no permite el libre juego, siempre, digamos, tiene un liderazgo muy fuerte por parte de Cristina y se juega el juego que Cristina indica. Da la impresión que ahora el juego que Cristina indica es el Chivo Rossi puede llegar a ser candidato a presidente. Y entonces juega un poco con eso. Decimos eso también sucede en Cambiemos, porque ustedes habrán visto, asomó Carolina Stanley el otro día y se empezó a hablar, Carolina Stanley puede ser candidata a vicepresidenta. ¿Qué pasa con el resto del peronismo, panperonismo, que podría tomar un sector del radicalismo que no está contento, un sector del socialismo de Santa Fe y la tradición peronista un poco de centro, un poco de derecha? No está organizado, no tiene un escenario favorable para presentarse. A pesar de eso, habiéndose producido una intervención judicial en el Partido Justicialista, estando Luis Barrio Nuevo al frente de esa intervención, dice, bueno, de aquí saldrán los candidatos y nombra a algunos de ellos posibles candidatos. Él en particular nombra a Urtubey, que es un potencial candidato dentro del peronismo, Sergio Massa, que es hoy en día de los potenciales candidatos el que más fuerte asoma. Pero incluso el más ajeno a toda esta historia, ¿no? Es el que se ha quedado sin hablar, sin decir nada casi, en la ¿no? política argentina últimamente, la ausencia hace que tu imagen positiva suba. La imagen positiva de Cristina ha subido ausente, la de Sergio Massa mucho. En una situación de balotaje, hoy, en el AMBA, Sergio Massa le gana a Mauricio Macri. Es el único que le gana. Habla muy mal de la capacidad oratoria que tienen nuestros políticos para expresar ideas. Y de convencernos, ¿no? Si en Como silencio sociedad, te subís. Habla, qué sé yo, habla de muchas cosas. Habría que entrar en el análisis de eso que habla. Pero hay otros jugadores posibles. José Manuel de la Sota posiblemente es el cuadro peronista de mayor formación. Es un jugador posible si quisiera. Y si quisiera. Y Florencio Randazzo, que fue el primero que se atrevió a levantar la cabeza y enfrentar a Cristina,
también es un potencial jugador. Le pregunto a Julián respecto a sus mediciones. Recién nos contaba Raúl sobre la cuestión del AMBA en particular. Digo, en las mediciones que ustedes están haciendo, ¿cómo aparecen estas figuras y cómo aparecen las imágenes y las posibilidades de cada uno de ellos? A ver, inicialmente te diría que todo el elenco vinculado al gobierno nacional sufrió una caída de en torno a 10 puntos desde enero hasta la última medición que tenemos, que es abril. Ahora, en paralelo a eso, no logramos detectar que haya un doble sentido en este fenómeno de la opinión pública. Sí. O sea, no capitaliza en imagen ninguno de los dirigentes opositores, o en términos significativos por lo menos. Vemos que Sergio Massa está en torno a un volumen importante de 40 puntos de imagen positiva. Ahora, no hubo variaciones significativas desde el comienzo de esta tendencia. Cristina está un escalón por debajo de estas proporciones. Hasta te diría que es como lo más estable en la opinión pública argentina es el 35% de imagen positiva de Cristina y el 65% de imagen negativa. Que de hecho es, como vos bien decís, Nicolás, es el organizador del posicionamiento político de los argentinos, Cristina y el kirchnerismo. En estas cuestiones que de alguna manera siempre nos ponen a jugar con la economía, en esta especie de país un poco cíclico que venimos teniendo, que mencionabas en el comienzo, ¿cuál es ese camino o esa luz que se puede ver como para pensar una salida distinta y no volver a caer en los juegos en los que parece que siempre va cayendo nuestra dirigencia? Yo creo que este mandato ya está jugado de alguna manera. Entonces lo que hemos visto hasta acá es el aumento de las tarifas. No hicieron el ajuste en el sector público, pero bajaron el gasto público aumentando las tarifas al sector privado. Entonces eso le pegó muy fuerte al bolsillo de los ingresos medios y altos, porque los ingresos bajos los compensaron de alguna manera. Y con todo ese dinero lo que hicieron, están gastando mucho dinero en planes sociales que aumentaron, en obra pública, que las hacen muchas veces en lugares que benefician a sectores populares, con lo cual claramente están diciendo, los sectores medios de algún modo nos van a votar igual, aunque no nos quieran, y vamos a tener algunos votos adicionales que nadie espera de los sectores populares porque les estamos dando mejoras concretas reales. ¿Puede ser eso lo que haya puesto a la ministra Carolina Stanley también a jugar como un nombre que aparece? Yo creo que es bastante factible, porque además trabajan muy bien en las redes sociales, en Facebook, a cada uno le muestran, mirá, yo te hice el Metrobús, que te ahorré 1 hora de viaje todos los días de ida y vuelta, etcétera, etcétera. Entonces eso está, creo, trabajándolo bien desde el punto de vista de la imagen del gobierno. Y en la economía, todavía tenemos un mes malo todavía por delante, que es mayo, porque todavía vienen los aumentos de tarifas que faltan, y después el gobierno se va a tomar un descanso en el aumento de las tarifas, y las va a ir haciendo más moderadamente. Y el año que viene es un año electoral, y todos sabemos que los gobiernos en los años electorales juegan más a favor de no hacer ajustes. Con lo cual este año, estos 4 años, es probable que pasen sin haber hecho un ajuste fuerte, y vamos a terminar con un déficit fiscal muy alto, y con una deuda enorme. Con lo cual, lo que tendríamos que pensar los argentinos es qué hacemos en el próximo mandato. Gane quien gane. Claro. Supongamos que gana Mauricio Macri, pero no puede seguir haciendo lo mismo, porque simplemente en algún momento se te corta el crédito. Con lo cual es un tema no solo del gobierno, es un tema del gobierno, de la oposición, de los periodistas, de la sociedad en general. Claro. O sea, entender que acá tenemos un problema grande por delante, se puede solucionar, pero hay que hacerlo racionalmente. Por ejemplo, ahora la oposición dice, no me gusta el ajuste y no quiero deuda. Muchachos, ¿no? Entonces empecemos a decir las cosas como son. Tenemos un problema de deuda muy grande, esto de déficit, por el déficit fiscal, el déficit fiscal nos provoca un problema muy grande en la inflación y un problema muy grande de endeudamiento. Y la única solución es bajar el gasto público y no hay otra. Claro. Entonces lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos para que sea lo más soportable para la gente, darles tiempo para que se reinserten en el sector privado, pero claramente hoy tenés 22 millones de personas recibiendo un cheque del Estado todos los meses y 8 millones de personas en el sector privado formal. Y eso tenemos que ir reduciéndolo. Hace 17 años atrás eran 7 y 7. Ahora 22 contra 8. Tenemos que empezar a hacer así. Claramente no hay ninguna otra posibilidad, a menos que quieran ir a una crisis, en cuyo caso va a ser todo mucho más complicado. Esta tarde vi el debate número 3592 en Twitter sobre si este gobierno es o no es liberal. Desde el punto de vista economicista, tu opinión. Que claramente no es liberal. O sea, es mucho más desarrollista. El liberalismo cree, confía en las personas. Confía en que si vos ponés las reglas de juego claras, entonces se desarrollan las empresas. Pero requiere tener bajo gasto público y muy eficiente para tener buena salud, buena educación,
pero con un gasto público de 25%, no de 45% sobre PBI como tenemos ahora. Y para eso te permitiría bajar muy fuerte los impuestos. Entonces, si bajás muy fuerte los impuestos, entonces las empresas pequeñas pueden desarrollarse. Y después, las regulaciones. Tenemos miles y miles de regulaciones. Vamos a hacer un video sobre la odisea de la bondiola. Para producir una bondiola necesitas 121 regulaciones. Pero para transportarla después, desde Mataderos hasta San Isidro, 27 permisos. 21 permisos adicionales, ¿no? Esto lo dice Lacha Lázari, que cuenta siempre que él los produce. Claro. Es tan ridículo el nivel de regulaciones que tiene la economía. Todos nos queremos sacar un poco al de al lado legalmente. Entonces los contadores te cobran porque el contador tiene que ir y firmar, en el consejo te firman 7.000 pesos para decir que la firma del contador es verdadera. Es verdadera, claro. Es absurdo. Claro, o sea, tenemos tantas cosas absurdas en Argentina que tenemos que ponerlas sobre la mesa y decir, y esto no es un problema del gobierno de nuevo, es un problema de toda la sociedad argentina. Es cultural. Y político. Y político. Pero sobre digo, todo político. Y en ese sentido, ¿no? Y me tomo de lo que dice nuestro invitado, de lo que dice Agustín, para preguntarle si es posible, frente al escenario que tenemos, digo, y con esta realidad de quienes están con la posibilidad de capitalizar algún punto más, no lo están logrando ahora, sigue teniendo un núcleo más o menos duro el presidente Mauricio Macri y su gobierno, a pesar de que es poco y no ganaría en segunda vuelta. La gran oportunidad la tiene el presidente, más que la oposición en este momento. ¿Por qué? Porque la oposición no tiene escenario para jugar y el presidente tiene un escenario para jugar. Es de pensar que el presidente tiene una visión. Vos fíjate la pregunta, discutían si es liberal o no es liberal. No puede ser que no se sepa lo que piensa el presidente. Son discusiones que están todos los días varias veces. El presidente lidera un país, es decir, es el que lleva el Ejecutivo adelante, quien es el que decide, por ejemplo, respecto a las tarifas. Nadie tiene más encuestas que las que tiene la jefatura de gabinete de este gobierno. Encuestas, entrevistas en profundidad, focus groups, estudios cualitativos, etc. Saben lo que la gente piensa. Saben lo que la gente piensa respecto a los aumentos de tarifas. Pero igual siguen adelante y aumentan las tarifas, aunque les haga perder imagen. Es decir, tienen una visión de algo. ¿Por qué no la explican? Claro. ¿Por qué el presidente no se pone frente a una cámara de televisión y así como hizo él, que explica la visión que él tiene de la economía, le explica a la gente, a la que lidera, la gente que lo votó y la que no lo votó, pero él ganó las elecciones, le explica cuál es su visión, qué es lo que piensa hacer, cuáles son los pasos que va a dar, qué va a pasar este año, el año que viene, el otro año, qué va a pasar, en qué situación va a dejar él el gobierno por si no gana y viene otro. Claro. ¿Por qué no se hace eso? ¿Tenés esa misma visión de que la oportunidad la tiene el gobierno, digamos el oficialismo en este caso, el presidente? Sí, y también yo diría que este es el momento de la oposición y particularmente de algunos liderazgos, Sergio Massa, Florencio Randazzo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque retomando lo que decía Agustín, este es un contexto muy similar al del 2016. Y estos liderazgos son liderazgos que tienden a crecer en momentos no electorales. En momentos electorales las opciones terceristas se licúan, se diluyen. En este contexto me parece que es el momento de liderazgos opositores, pero con posturas no tan grietísticos, si uno podría decirlo de esa manera, retomando esta idea de que es un contexto muy similar a 2016. Sí, déjame agregar una cosita, Sí, que vos me decías del gobierno si era liberal, porque yo creo que Macri es más liberal que el gobierno. Siendo lo económico. Claro, pero sí, por supuesto. El aspecto social está claro que son... Por supuesto, hablando de las libertades económicas. La caída en Argentina, las libertades económicas, es fenomenal. Nosotros pasamos a entrar entre los primeros 20 países del mundo en libertades económicas en los 90 y caímos hasta el fondo de la tabla los países más reprimidos del planeta. Ahora estamos recuperando, pero muy poquito. O sea, recuperamos un cuarto de todo lo que caímos. Entonces, posiblemente por un problema político, pero lo están haciendo muy lentamente. ¿Y por qué? Porque por lo pronto aumentaron los ministerios. Si un liberal no aumenta los ministerios, porque no tenés que manejar la economía. Vos dejás que la economía fluya. Entonces, pero es un problema de concepción de la economía y de concepción del ser humano. Entonces, si vos tenés un ministerio de producción, el Ministerio de Producción ya empieza a decir qué sectores tienen que subir y cuáles bajar. Goebbels,
llegaba a decir, si yo controlo las ganancias de las empresas, quién gana y quién pierde, controlo las almas. Un liberal, controlar la economía, es espantoso no solo por la economía, es espantoso por las libertades humanas. Porque si a vos te controlan tus ganancias, te controlan todo. Entonces, por eso este gobierno no se puede decir que es liberal. Liberal es creer realmente, confiar en el mercado, abrir la economía, bajar los impuestos, bajar el gasto público y no tener deuda. La deuda es keynesiana, no es liberal. Los keynesianos te proponen tener déficit fiscal y aumentar la deuda porque así crece la economía. Los liberales creemos lo contrario. Creemos que eso es muy malo para la economía. O sea, si hay un problema de crisis de deuda, y todas las que hemos tenido, echen la culpa a los economistas keynesianos, pero jamás a los liberales. Yo te diría, te agregaría una cosa. Desgraciadamente, para la concepción que tenés, estás viviendo en un país donde cuando le preguntás a la gente respecto al rol del Estado en la economía, te dice que tiene que jugar un rol de regulación. 80%. Por eso, es un país es cultural, digamos. Pero de pronto, si vos me decís cultural. eso, yo puedo decir también esto, porque si vos me decís las reglas, por supuesto que el Estado tiene que poner las reglas, pero reglas parejas para todos, no a diferentes sectores distintas reglas. Esa es la diferencia. El Estado tiene que jugar como en un partido de fútbol tenés las reglas y tenés el referee, que es la justicia. Árbitro. El árbitro es la justicia. Y por supuesto, bueno, en el caso del fútbol, el árbitro es la justicia y la policía juntos, ¿no? Pero tenés el árbitro que es la justicia y tenés la policía. Pero el partido lo juegan los particulares y todos con las mismas reglas. Cuando el Estado empieza a poner reglas especiales para cada uno, se crean privilegios. Y todos nuestros padres fundadores, Echeverría, Alberdi, Sarmiento, querían una sociedad de iguales, sin privilegios. En Argentina hay demasiados privilegios. La justicia tiene privilegios insoportables. Son una clase superior al resto. No pagan ganancias, se jubilan con el 100% del salario, tienen vacaciones 45 días. Es decir, la cantidad de privilegios que tienen algunas empresas, las protecciones que tienen las empresas, que no compiten con el exterior, te hacen tener precios más altos en toda la economía. Es un tema apasionante. Estamos ya sobre el final y la verdad que nos quedaríamos un largo rato debatiendo sobre esto. Gracias a los tres por haber venido. gracias. Un día especial Al contrario, como hoy, gracias, así que muchas gracias por Muchas haber gracias a estado. ustedes, un placer.